Descubierto el horror. La bruja escalofriante y 7 relatos malditos de caminos EMBRUJADOS. El viento aullaba como un lobo herido mientras la luna llena iluminaba tenuemente los caminos de tierra mojada. Carlos, un mecánico de 25 años con un fuerte sentido de responsabilidad, escuchaba en la estación de servicio las inquietantes historias de los viajeros que se detenían. El chupacabra, decían, acecha en la noche, roba a los hombres y desaparece sin dejar rastro. Sin embargo, Carlos sabía que algo más acechaba entre las sombras, algo que las leyendas no tenían el valor de pronunciar. Durante el día, el pueblo era un remanso de paz, pero cada noche, la atmósfera se impregnaba de un terror palpable. La hacienda abandonada a las afueras del pueblo lucía grotesca bajo la luz lunar, sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que observaban cada movimiento. La familia de Carlos siempre había evitado acercarse, sus madres hablaban de sacrificios y magia negra con miradas de horror. Fue entonces cuando la bruja de la montaña entró en escena. Una anciana con cabello enmarañado y ojos inquebrantables que pedía ayuda. La desconfianza se apoderó de los corazones de los vecinos que la veían como el origen de un mal desconocido, mientras Carlos escuchaba las advertencias de la comunidad. No pudo evitar sentir una extraña conexión con la anciana. No obstante, una noche los murmullos del pueblo se convirtieron en gritos, varios hombres habían desaparecido después de aventurarse hacia la hacienda. Ellos eran amigos, hermanos, conocidos. Es culpa de la bruja, decían, mientras otros solo podían sollozar. El miedo se transformó en parálisis cuando las autoridades se mostraron indiferentes, dejando a todos a merced de un pánico irreprimible. Carlos, con su madre enferma y su hermana pequeña a su cargo, sentía la presión de la situación. La locura reinaba en el pueblo. Esa noche, decidido a proteger a su familia, se armó de valor y empezó su propia investigación. En su búsqueda, la verdad se hizo cada vez más turbia, llena de susurros que hablaban de rituales oscuros y una historia familiar que parecía entrelazarse con la leyenda de la bruja. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, el silencio era abrumador. Mientras cruzaba la carretera, sintió una presencia a sus espaldas. Se detuvo, el corazón en la garganta, pero no se atrevió a mirar atrás. La luna, en su esplendor, reveló algo en el horizonte. La hacienda se alzaba, imponente, como un monstruo en espera. Sin embargo, la voz que susurraba en el viento parecía conocer su miedo, advirtiéndole que el horror no solo estaba fuera sino también dentro de él. Fue en ese instante que una verdad oscura emergió a la superficie, y Carlos comprendió que la línea entre su linaje y la bruja era más delgada de lo que jamás había imaginado. El tiempo se acababa, y en su corazón palpitaba la pregunta más aterradora de todas: ¿podría regresar a casa, o ya era demasiado tarde? Carlos se hundió en sus pensamientos mientras el viento, como un lamento apagado, arrastraba hojas secas que crujían a su paso. La imagen de la hacienda ardía en su mente, alimentando ansias de descubrir la verdad. Pero, ¿cuál verdad? ¿La de la bruja o la propia oscuridad que acechaba en su historia? Con cada paso que daba hacia la hacienda, sentía que una sombra lo aguardaba, como si los ecos de las víctimas pasadas susurraran advertencias entre los árboles. Su madre, encerrada en su habitación con fiebre alta, era su única motivación. No podía contribuir al temor que dominaba el pueblo. Carlos se acercó al umbral de la hacienda. Una neblina espesa lo envolvió, y el aire se tornó helado. El lugar parecía respirarle, cada tabla crujía como si el tiempo mismo estuviera despertando. Se asomó a la puerta, entreabierta y oscura, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo su ser le gritaba que diera la vuelta, que no arriesgara su vida, pero ya era inevitable. Adentrándose, la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, formando patrones lúgubres en el suelo.
Al moverse, notó dibujos antiguos en las paredes, símbolos que parecían danzar en su mente. Recordó las historias que la gente relataba, ritos de sangre, pactos oscuros. Podía casi escuchar el murmullo de los nombres de aquellos que había perdido, llamándolo desde las profundidades de esa casa. Un ruido rompió la calma, un golpe sordo que provenía del segundo piso. Carlos apretó los dientes. ¿Era la bruja? ¿Era alguna de las almas perdidas? Avanzó con cautela, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Al llegar a la escalera, el aire parecía volverse denso, como si la casa estuviera tratando de disuadirlo de continuar. Cuando alcanzó el pasillo de la planta alta, un olor a moho y a algo más, algo nauseabundo, lo abrumó. En una habitación al fondo, la puerta estaba entreabierta y la luz de una vela parpadeante se escurría. Se acercó, cada músculo en su cuerpo preparado para la confrontación. Pero al asomarse, lo que vio le heló la sangre. La bruja estaba allí, su figura encorvada y su rostro surcado de arrugas. En sus manos sostenía un libro viejo, sus ojos brillaban con la luz de las llamas. Carlos murmuró con voz rasposa: «Has llegado a buscar lo que no debes». Sus palabras fueron un eco en su cabeza. «Devuélveme lo que me pertenece», exclamó ella, y en ese instante, una sombra se arrastró por el suelo hacia Carlos. Su corazón se aceleró, el terror lo abrazó y, aturdido, dio un paso atrás. Fue entonces cuando recordó un viejo dicho de su madre: «Los secretos familiares son como sombras, siempre te siguen, pero solo son reales si tú les das poder». Así que, a pesar de la parálisis que lo invadía, Carlos decidió enfrentarla. «No tengo miedo», gritó, esperando que su valentía fuera más fuerte que el horror. Pero la bruja sonrió, y lo que ocurrió después era algo que ninguna de las leyendas había previsto. La habitación se iluminó por completo y, ante sus ojos, los rostros de aquellos que había creído perdidos flotaban en el aire, con miradas vacías y un eco de sufrimiento. Carlos comprendió, en un instante desgarrador, que lo que había buscado podría consumirlo. De repente, el frío se intensificó y los rostros comenzaron a girar, fusionándose en un solo grito de angustia que chillaba en su mente: «El tiempo se agota». Mientras la oscuridad amenazaba con engullirlo, Carlos se preguntó cuánto de su historia estaba atado a esos espíritus. ¿Qué sacrificio sería capaz de hacer para liberarse de su destino? ¿Aceptaría el pacto? La bruja sonrió, y en su rostro se dibujó la promesa de un final que Carlos jamás habría imaginado. La angustia envolvía a Carlos como una manta helada mientras los ecos de los rostros perdidos resonaban en su mente. La bruja, con su sonrisa retorcida, parecía disfrutar de su tormento. «El tiempo se agota», repetía la voz, penetrante, como el canto de un gallo anunciando la llegada del alba, pero esta no era una mañana cualquier. Era un amanecer de desesperación. «¿Qué es este lugar?», murmuró, su voz temblorosa apenas capaz de romper el silencio denso del ambiente. La bruja levantó su libro, sus dedos arrugados se movieron sobre las páginas amarillentas. «Aquí yace la esencia de tu linaje, Carlos», dijo, como si cada palabra la pronunciara con veneno. «Las sombras que persigues son parte de ti». El pánico se apoderó de él. «No quiero ser parte de esto». Atrapado entre el miedo y la necesidad de salvar a su madre, Carlos sintió que se desvanecía. Pero a medida que las sombras giraban y los rostros clamaban, también surgía un destello de rabia. «No puedo dejar que esto me controle». La bruja dio un paso adelante, y el aire tembló. «¿Qué estás dispuesto a dar por tu liberación?». Su mirada pareció clavarle garras en el alma. Los rostros de los muertos empezaron a desvanecerse en la penumbra, llevándose con ellos la luz de la habitación. Carlos, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que cada respuesta era un precio a pagar. «¿Me estás pidiendo un sacrificio?», preguntó, incapaz de ocultar la desesperación en su voz. «¿Qué quieres de mí?». «Solo lo que ya te pertenece». La bruja hizo una pausa, como si el silencio mismo estuviera esperando su declaración. «Tu voluntad, tu espíritu. ¿Se lo darás a las sombras, o lucharás por lo que es tuyo?». En un instante, la habitación se llenó de un viento gélido que le hacía recordar las noches más frías de su infancia, noches llenas de historias de fantasmas que se arrastraban por los pasillos. En ese instante crucial, Carlos recordó a su madre, su voz suave, alentadora,
diciéndole que cada decisión forja su propia senda. Era el momento de tomar una. No. Gritó, llenándose de determinación. No seré otra víctima más. En un acto desesperado, levantó sus manos hacia la sombra que apresaba su aliento. Si quieres algo de mí, tendrás que derribarme primero. Las llamas en los ojos de la bruja chisporrotearon. De repente, el aire se tornó electrificante y una risa macabra resonó en la habitación. ¿Crees que eres más fuerte que ellos? ¿Qué puedes enfrentarte a la oscuridad de tu linaje? Un estallido de luz iluminó la habitación, descolorzando las sombras. Carlos sintió una conexión profundamente arraigada con los rostros que aún giraban a su alrededor. Eran su historia, su sangre, su dolor. El poder ancestral que las sombras poseían no era solo terror, también era su historia. Esto no se trata solo de mí, dijo Carlos, su voz resonando con fuerza. Nuestros destinos se entrelazan y hoy elijo liberarlos. Con un grito que resonó en sus entrañas, comenzó a amalgamar su fuerza con la de aquellos que habían sufrido. La bruja, ahora furiosa, intentó detenerlo. No lo hagas. Te llevará a la perdición. Pero era demasiado tarde. Una onda de energía se estremeció en el aire, y las sombras comenzaron a gritar, transformándose en un torbellino de ruidos y luces brillantes. Carlos cerró los ojos, sintiendo la libertad de aquellos que había perdido. Cuando la tormenta de sombras estalló en un clímax, Carlos vio una luz brillando, una esperanza que emanaba desde su interior. Abrió los ojos, y lo que vio lo congeló en la puerta del pánico, un espejo en el que los rostros de su familia perdida se reflejaban. Eran ellos, pero más vivos que nunca. Ahora, murmuró la bruja, su tono cambiando con un matiz de preocupación. El tiempo ha llegado a su fin, Carlos, pero el fin puede ser solo el comienzo. Con la bruja atrapada en su propia manipulación y los rostros luchando por salir del espejo, Carlos sintió una mezcla de poder y horror. Al asomarse, se preguntó si él podría ser el próximo anclado en la historia. ¿Qué precio estaba realmente dispuesto a pagar por la liberación de las almas atormentadas? La oscuridad avanzó un paso más, y la bruja se abalanzó hacia él, una figura al borde de la desesperación. Con un grito desgarrador, le lanzó una advertencia suculenta: tu linaje no acaba aquí, te espera un regalo que nadie debería desear. Y en ese instante, Carlos supo que el verdadero terror apenas comenzaba. El eco del grito de la bruja reverberó en la habitación, llenando el aire con un frío que calaba hasta los huesos. Carlos sintió como su corazón palpitaba con fuerza, un tambor que resonaba en medio de una tormenta de sombras y ecos de almas errantes. ¿Qué vienes a buscar, Carlos?, susurró la bruja, su voz ahora un sibilante roce que parecía serpenteante. Las sombras danzaban a su alrededor, golpeteando sus pies como si quisieran arrastrarlo hacia la oscuridad. El espejo, donde su familia atrapada parecía gritar en silencio, era un recordatorio escalofriante de lo que podía perder. Pero en su mente, las palabras de su madre reverberaron: siempre hay una salida, hijo. Respirando hondo, Carlos avanzó un paso. No te tengo miedo, logró articular, aunque la duda se filtró en su voz. La bruja soltó una carcajada que hizo que las paredes temblaran. El miedo, querido, es tu mayor enemigo. Pero aquí, me perteneces, y tus ancestros también. De repente, la bruja levantó las manos hacia el espejo. Las imágenes de sus familiares comenzaron a distorsionarse, sus rostros tornándose oscuros y desfigurados, cargados de angustia. Ellos necesitan ser liberados, y tú tienes la llave, dijo con un tono travieso. Estás destinado a ser el guardián de sus almas. ¿Qué vas a hacer? Los rostros comenzaron a unirse y a formar una imagen. Carlos vio una escena que lo heló por completo: un hombre de su linaje, encadenado en un oscuro búnker, gritando mudo, reclamando su libertad. La imagen se disolvió de forma abrupta, dejándole un sabor amargo en la boca. Esto es un engaño. Gritó, incapaz de soportar la desesperación que ella le infligía, pero en su interior, una llama de furia ardía. Si tengo que ser guardián, lo seré a mi manera. No me podrás dominar. A medida que esas palabras salían de sus labios, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo.
Como si los rostros de sus ancestros, aliviados en su sufrimiento, comenzaran a unirse a él. Una conexión inquebrantable surgió entre ellos, alimentándose de la rebelión que brotaba en su corazón. «Sufre las consecuencias de tu arrogancia», exclamó la bruja, su rostro retorciéndose con una rabia indescriptible. Desde su dedo, una sombra oscura se lanzó hacia Carlos. Era un torrente helado que buscaba envolverlo. Pero él levantó su mano, dispuesto a enfrentar la oscuridad. «No más. Libérame o serás tú quien lo pague». El aire vibró con su desafío, y el cristal del espejo explotó en 1000 fragmentos, liberando un grito ensordecedor. Los rostros de su familia, ahora visibles en su total sufrimiento, se acercaron a él. «Ayúdanos, Carlos», clamaron al unísono. Los fragmentos de cristal comenzaron a girar como cuchillas en el aire. Carlos sintió que la presión aumentaba, como si la sombra tratara de estrangularlo. «No», gritó, y con un movimiento explosivo, un destello de luz estalló desde su pecho. Era una mezcla de su dolor, su rabia y la esperanza de liberar a sus seres queridos. La luz rebotó contra las paredes, desintegrando las sombras que avanzaban hacia él. La bruja cayó de espaldas, sorprendida, perdiendo su control. «Esto no puede estar sucediendo», chilló, sus ojos desorbitados, su voz un eco de locura. «Tu linaje es mío». Carlos, sintiéndose más fuerte que nunca, entendió que había trascendido su miedo. «No, yo soy el dueño de mi destino». Aquel nuevo poder le otorgaba la habilidad de mirar directamente a las profundidades de su linaje. Se había acoplado a una fuerza ancestral que lo mantenía en pie, las sombras comenzaron a dispersarse, y una corriente de viento caliente envolvió a la bruja. Un rugido de desesperación emergió de su boca mientras caía. Carlos se acercó al espejo roto, viendo los rostros de su familia comenzar a sonreír mientras se liberaban de la tormenta. Sin embargo, justo cuando el último rostro se desvanecía en la luz, el rayo de esperanza de Carlos se oscureció. Un susurro le llegó: «No creas que esto ha terminado». Una sombra aún permanecía, oculta y astuta, lista para reclamar lo que le pertenecía. «¿Qué has hecho?», murmuró la bruja, apenas recuperándose, sus ojos ahora destilando rabia. La oscuridad no se rinde así como así. Carlos sintió un escalofrío correr por su espalda. El verdadero terror estaba aún por llegar, y su próxima batalla había comenzado. ¿Podría enfrentar lo que se avecinaba con la fuerza que había encontrado o sucumbiría ante la sombra que lo acechaba? Con el eco de su desafío resonando en la penumbra, Carlos supo que las sombras jamás dejarían de buscarlo y aún había un precio a pagar. Las ruinas eran un laberinto de ecos. Carlos se movía con cautela, sus pasos resonando en el silencio denso que lo rodeaba. Cada grieta en las paredes parecía susurrar advertencias, recordándole que la bruja aún estaba allí, acechando en la penumbra, urdiendo su venganza. Había logrado liberar a su familia de ese espejo maldito, pero algo en su interior le decía que no había terminado. Un chillido distante lo hizo detenerse. Era un lamento desgarrador que atravesó el aire y se metió en su mente. Parecía venir de un pasillo oscuro, al final del cual había una puerta entreabierta. A pesar de su instinto de huir, Carlos sintió un tirón en su pecho, una atracción inexplicable hacia el lugar del grito. Sin pensarlo dos veces, se acercó a la entrada. El aire allí era aún más frío. Un aire cargado de tristeza. Miró hacia el interior y vio lo que parecía ser una habitación grande, con paredes cubiertas de viejas fotografías, rostros que dejaron de mirar hacia adelante para quedar atrapados en el tiempo. La penumbra danzaba entre ellos, como si las sombras intentaran alcanzar algo inalcanzable. ¿Quiénes son ellos?, se preguntó en voz baja, mientras sus ojos buscaban una respuesta en aquellos rostros apagados. Instintivamente, sus manos tocaron una de las imágenes. Era la fotografía de una mujer joven, con una mirada triste y un destello de desesperación. De repente, un escalofrío lo recorrió. En ese instante, sintió que algo le hablaba, un eco de su propia historia, una conexión con aquellas almas atrapadas. Carlos susurró una voz débil, apenas un murmullo, pero su significado era claro. Era un acto de súplica. Él se apartó de la imagen como si hubiera tocado fuego, sintiéndose abrumado por la tristeza que emanaba de la habitación. Deberías haber dejado todo como estaba,
resonó la voz de la bruja desde la oscuridad, gruesa y burlona. Las sombras parecieron cobrar vida, danzando a su alrededor y tomando forma. Carlos se dio la vuelta bruscamente. A medida que parecía consolidarse, la bruja se erguía entre las sombras, su rostro distorsionado por la ira. Cada alma que liberaste ha dejado un vacío, continuó, dejando escapar una risa siniestra. Y esos vacíos deben ser llenados por el que te atrevió a desafiarme. Carlos sintió su mente oscilar, una oleada de terror amenazando con desbordar su valentía. No tienes poder sobre mí, gritó, intentando que su voz sonara firme. Pero sabía que no podía mostrar duda, su vida y la de su familia dependía de ello. ¿De verdad crees que todo queda en el pasado? Cada acción tiene una consecuencia, y ahora tendrás que enfrentar tu elección. La bruja extendió su mano, convocando sombras que se arremolinaron a su alrededor como serpientes. En el aire se formó una imagen grotesca, la familia de Carlos, sus rostros ahora distorsionados como en un sueño aterrador. ¿Quieres salvarlos de nuevo? Necesitas encontrar lo que dejaron atrás, lo que llevas en tu sangre, dijo ella. Su mirada centelleante parecía leer el alma de Carlos. ¿Qué significa eso? Dímelo. Carlos gritó, apretando los dientes, sintiéndose acorralado entre desesperación y un deseo ardiente de proteger a los suyos. Las respuestas que buscas están más cerca de lo que imaginas, murmuró la bruja, desapareciendo entre las sombras, dejándolo detrás de un eco de risa macabra. Carlos se sintió atrapado, y la culpa, ese viejo conocido, empezó a arraigar en su corazón. Tenía que saber la verdad sobre su familia, sobre el precio que aún no había pagado. Pero, hasta donde estaba dispuesto a llegar para salvarlos, mientras el retumbar de su corazón resonaba en su pecho, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las sombras lo observarían y cualquier paso erróneo lo podría llevar a un abismo del que nunca podría regresar. El verdadero horror aún se escondía en las entrañas de su propio linaje y, quizás, en su propio ser. Un crujido rompió el silencio. Carlos giró la cabeza, viendo que una nueva sombra se acercaba, más oscura y más amenazante que las demás. Sintió el aire volverse más denso, y supo que la bruja había desatado algo mucho más siniestro. No finjas que no estás aquí, dijo la sombra con una voz que se asemejaba a un canto lujurioso y tentador. Aquel nuevo enemigo lo acechaba, y en su interior supo que iba a tener que tomar decisiones aún más difíciles. ¿Estaba preparado para lo que estaba por llegar? La pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué verdad lo esperaba al final del camino? Carlos contuvo el aliento mientras la sombra se acercaba lentamente, su forma vacilante parecía fluir en el aire como si desafiara al mundo físico. El frío penetrante se enroscó a su alrededor, apretando su pecho con una fuerza que le robaba el aliento. Ya no había retorno, la bruja había dejado claro que su familia estaba en peligro, y esa sombra era un recordatorio de que el daño ya estaba hecho. ¿Qué quieres de mí? Su voz apenas logró salir, temblorosa y llena de miedo. La sombra se paró delante de él, formando el contorno indistinto de un rostro que cambiaba constantemente, como si varios rostros lucharan por ser vistos. Quiero que entiendas lo que significa ser parte de esta historia de tu historia. La voz era un eco de sus peores pesadillas, un canto que le susurraba fragmentos de dolor por el rincón más oscuro de su mente. Carlos se sintió abrumado por una oleada de recuerdos. Imágenes de su familia en momentos felices, mezcladas con flashes de sus torturas. Los gritos, los lamentos, toda la horrorosa secuencia de eventos que había desatado al liberar a su familia del espejo. Esa sombra era su culpabilidad hecha carne. No puede salvarlos a todos, continuó la sombra, acercando su rostro a la cara de Carlos, su aliento frío como el hielo. Pero puedes decidir quiénes viven y quiénes mueren. Libera tu corazón de la carga o sepúltenlo con ellos. Carlos se sintió desgarrado. La culpa lo rodeaba, y en ese momento comprendió que había una decisión que debía tomar. La bruja había hablado de un vacío que necesitaba ser llenado, y esa sombra parecía ofrecerle el camino hacia una opción que él nunca había considerado. ¿Podría sacrificar a uno por salvar a todos? ¿Incluso a ese mismo ser que lo atormentaba en forma de oscuridad? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la voz más firme, pero con un atisbo de desesperación palpando en sus palabras. La sombra extendió una mano que era gruesa y nebulosa.
Dirígete al altar en el corazón de estas ruinas. Allí encontrarás respuestas, pero ten cuidado, lo que reveles podrá no ser lo que esperas. Sin pensarlo, Carlos se giró y avanzó hacia las profundidades del laberinto. El eco de sus pasos era un recordatorio constante de que cada movimiento lo llevaba más cerca de su destino y, posiblemente, de su destrucción. Las paredes parecían encogerse a su alrededor, susurros de advertencia que casi podía escuchar, todos queriendo que se detuviera, que regresara. Pero su familia estaba en juego, el temor lo empujaba hacia adelante. Finalmente, llegó a una entrada amplia, adornada con símbolos antiguos que brillaban tenuemente. En el centro, había un altar de piedra cubierto de inscripciones extrañas que parecían retorcerse a la luz de su linterna. Allí, entre las sombras, se erguía una figura oscura, igualmente distorsionada y envolvente. «Bienvenido», dijo la figura, su voz resonando como un tambor en la vasta quietud del lugar. «Has llegado al punto de no retorno. ¿Estás listo para descubrir la verdad?» Carlos sintió que el aire se espesaba, un nudo helado en su estómago. «Solo quiero salvar a mi familia», respondió, su voz casi un susurro en comparación con la firmeza del entorno. «Todo precio tiene su costo. Dime cuánto estás dispuesto a perder». La oscuridad parecía vibrar con la pregunta, y en ese instante, el terror se desbordó en su mente. Sabía que las decisiones que debía tomar en ese instante determinarían no solo su destino, sino también el de aquellos a quienes amaba. Una gruesa bruma comenzó a rodearlo, asfixiándolo poco a poco, y, en un momento de claridad, vio reflejados en el altar los rostros de su familia. Carlos tomó una respiración profunda, dispuesto a enfrentar la oscuridad. Pero antes de que pudiera responder, una violenta sacudida recorrió el lugar. El altar empezó a brillar con una luz cegadora, y la sombra que lo había guiado estalló en un millón de fragmentos oscuros. «No. Carlos». Resonó una voz conocida, y su corazón se detuvo al reconocerla. Era su madre, imagen perdida entre estallidos de luz y oscuridad. Ella no estaba atrapada en el espejo, sino aquí, en el corazón de ese horror. No podía dejarlo pasar, pensó él con desesperación. Justo cuando las sombras comenzaron a engullir todo a su alrededor, la pregunta le golpeó con una fuerza abrumadora: ¿qué sería capaz de sacrificar para salvarlos a todos, incluyendo a su madre ahora frente a él? Y entonces, en medio de la confusión, entendió que la verdad no solo había sido liberada en el altar, sino que estaba a punto de enfrentarse a un horror mucho más grande. Las luces se apagaron de golpe. La oscuridad lo abrazó, y solo la risa de la bruja resonó en sus oídos, llevándose consigo el eco de su última decisión. Ahora, todo dependía de él. Podría deshacer su maldición o sería consumido por el horror que había despertado. Carlos sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La oscuridad lo envolvía por completo como una manta helada, y el aliento de Carlos se convertía en vapor en el aire gélido. Los ecos de risas lejanas se intensificaban, resonando en su cabeza como un canto de sirenas advertidor. Sintió que el tiempo se dilataba, cada segundo una eternidad de angustia. «Mamá», gritó, su voz desgarrándose como el cristal. Pero no llegó respuesta. Solo el silencio agobiante que parecía preguntar en su lugar: ¿qué estás dispuesto a dejar atrás? Frente a él, el altar vibraba, las inscripciones cobrando vida, moviéndose con una energía propia que lo instaba a avanzar. La sombra que había estallado en fragmentos oscuros ahora chisporroteaba en el aire, llenando la habitación con un zumbido inquietante. Carlos avanzó un paso, luego otro, hasta que se encontró a centímetros del altar. Podía ver las imágenes nubladas en la piedra, rostros distorsionados que parecían moverse, llorar y reír en un ciclo eterno de agonía. «Esto no es lo que parece», susurró la figura oscura que aún emanaba desde el altar. «La verdad está oculta entre estas ruinas. Pero no siempre es lo que anhelas». Carlos sintió una punzada de miedo, recorriendo su cuerpo como un hielo afilado. ¿Qué significaba eso? La sombra de su madre aún danzaba en su mente, una visión que lo mantenía firme en su propósito. Pero en el fondo, una voz le advertía sobre las consecuencias. Y si al buscar la salvación de su familia, desataba algo aún más terrible, un fogonazo de luz se encendió sobre el altar, y en un instante, los rostros comenzaron a hablar.
Fragmentos de conversaciones, sollozos, gritos. Eran ecos de familiares perdidos, de amigos que había dejado atrás, incluso de aquellos que había traicionado. Carlos se tapó los oídos, pero las voces aumentaban en intensidad, ahogando su mente en un mar de culpa. «¡Cállense!», gritó, desesperado, pero solo se escuchó una risa macabra, como si cada alma atrapada se burlara de él. La luz del altar pulsaba con fuerza, y ante su horror, vio como imágenes de su madre se proyectaban en la piedra, su cara serenidad convertida en pánico. «Carlos, por favor, no lo hagas», suplicaba en una repetición incesante, un eco desgarrador de lo que podría perder. La figura oscura se inclinó hacia él, acercándose peligrosamente, su voz un torrente suave y terrible. «La vida y la muerte son un juego que juegas con los demás. Tienes el poder de cambiar el destino. ¿Estás listo para hacer el sacrificio que necesitas?». La pregunta lo retumbó, penetrando cada rincón de su ser. Carlos dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que se le pedía. Su corazón latía desbocado, cada golpe un grito interno que imploraba. ¿Estaba realmente dispuesto a darlo todo por su familia? Pero, ¿qué sucedería si eso significaba perderse a sí mismo en el proceso? Con un nuevo resplandor, el altar brilló aún más, envolviendo la sala en un halo de luz que lo cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se acomodaron, vio que la figura oscura ahora contenía un rostro conocido, uno que le hizo sentir frío por dentro. Era el mismo, con una expresión de terror inquebrantable. «Has tenido todo el tiempo para elegir», resonó su propia voz. «Pero esta vez, no hay vuelta atrás». En ese instante, una puerta apareció tras él, una salida a su lado, tentadora, entre sombras titilantes. ¿Era la salvación o una trampa? Sin poder resistir la curiosidad, se giró y caminó hacia la puerta, sintiendo una grieta creciente en su pecho. El eco de las risas se apagó justo cuando cruzó el umbral. Con la incertidumbre palpitando en su interior, Carlos se encontró de pie en un nuevo espacio, una sombra de lugar. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de su familia, mirándolo con muestras de amor y desprecio. ¿Qué había elegido realmente? La oscuridad aún lo acechaba, y una nueva pregunta se deslizó en su mente. ¿Qué hiciste para salvarlos, Carlos? Ese pensamiento se quedó con él cuando el silencio se rompió con un susurro. Tu sacrificio no ha terminado. Este nuevo enigma lo inquietó, y a pesar de la atmósfera engañosa, Carlos sabía que cada decisión que había tomado había dejado huellas profundas. Las sombras, ahora al acecho, parecían reírse de su lucha interna. ¿Qué había liberado y qué había encerrado? La respuesta podría ser el horror definitivo, y así, con una mezcla de esperanza y terror, Carlos dio un paso hacia adelante, esperando que el próximo rincón revelara no solo el destino de su familia, sino también su propia salvación o condena. Carlos se encontró en un pasillo largo, cubierto de sombras que parecían moverse por sí solas, como si quisieran arrastrarlo hacia un abismo. Las fotografías a su alrededor vibraban sutilmente, cada imagen un recordatorio de lo que había perdido, de lo que estaba dispuesto a sacrificar. Los rostros familiares sonreían, pero sus ojos estaban vacíos, llenos de un terror silencioso que lo penetraba hasta los huesos. «¿Qué he hecho?», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra entidad presente. Su corazón pulso golpeaba su pecho, resonando en la soledad opresiva del lugar. Al final del pasillo, un ligero destello de luz lo atrajo. Como un insecto a la luz, se acercó. Mientras caminaba, el aire se volvió más denso y el eco de sus pasos sonaba como un tambor en una sinfonía oscura. Con cada paso, sentía que las sombras lo observaban, susurrando secretos que no podía comprender. Cuando llegó a la luz, encontró una puerta entreabierta. Un ligero olor a hierbas secas y algo más metálico, como sangre, se coló por la rendija. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. El cuarto era pequeño, repleto de objetos extraños, frascos con líquidos coloridos, velas negras que chisporroteaban a pesar de que no había viento y un viejo libro encuadernado en cuero desgastado, abierto sobre una mesa. Las páginas estaban llenas de dibujos ambiguos y textos que parecían fluir como ríos de mala energía. No podía evitar que una corriente helada le recorriera la espalda. ¿Esto es parte del sacrificio?, se preguntó mientras sus dedos rozaban el papel.
En ese instante, un ruido lo hizo saltar. Se dio vuelta y vio que los objetos comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible los manipulase. Los frascos chocaron entre sí y la risa oscura de la figura que había dejado atrás resonó en su mente, distorsionando su percepción de la realidad. Carlos oyó que susurraban las sombras en el fondo del cuarto. Tu madre necesita más. Lo sabe todo. Un frío desolador se apoderó de él al recordar las imágenes de su madre implorando desesperanzada. Un paro en su mente. ¿Era posible que su madre estuviese envuelta en todo esto? Esa idea lo aterraba más que cualquier otra. Las luces comenzaron a parpadear y, en un destello, la figura oscura emergió nuevamente, esta vez con un rostro difuminado que se asemejaba a su padre. Los pactos tienen un precio y tú no has pagado el tuyo, dijo con una voz que parecía rasgar la atmósfera. Carlos vaciló, su mente girando en un torbellino de dudas y sentimientos. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me atormentas? Gritó, la desesperación haciéndolo tambalear. Tu sacrificio puede traer la salvación que anhelas, o la condena a la que estás destinado, respondió la sombra, alzando una mano hacia el libro. Todo depende de la decisión que tomes ahora. La verdad se revelará, pero no te gustará lo que verás. Con su corazón acelerado y los ecos del pasado retumbando en su mente, Carlos se sintió atrapado en un ciclo sin fin. ¿Era su madre una prisionera de esta maldición? ¿Y si su intento de salvarla lo condenaba a él y a su familia al mismo horror del que intentaba escapar, con la figura oscura aún observándolo, entró en un profundo debate interno? Debía elegir entre descubrir la verdad de lo que había desatado o huir y dejar todo atrás. Pero cuando empezó a retroceder, la figura se desvaneció y el libro comenzó a brillar con una luz pulsante, como un corazón que latía. Espera. No puedes escapar de tu destino, la amenaza flotó en el aire. En ese momento, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, y la angustia comenzó a apoderarse de él. Un nuevo camino se abría, pero no tenía idea de qué horrores le aguardaban. ¿Y si lo que descubro es mucho peor que lo que he perdido? Pensó mientras el libro empezaba a revelar una imagen distorsionada de una verdad que desearía no haber conocido. Mientras el horror se apoderaba del cuarto, Carlos supo que el sacrificio no solo exigía respuestas, sino consecuencias inimaginables. Estaba preparado para enfrentarlas. Los murmullos de la sombra se intensificaron, congestionando el aire a su alrededor. La respuesta siempre está más cerca de lo que crees, resonaron. Y así, con una mezcla de miedo y determinación, Carlos se acercó al libro. La verdad lo aguardaba, pero ¿sería capaz de soportar lo que estaba a punto de descubrir? Las páginas del libro comenzaron a brillar con una intensidad sobrenatural, proyectando sombras al ritmo de un latido que parecía amedrentar a los objetos que lo rodeaban. Carlos, impotente, sintió como el aire a su alrededor se tornaba más frío, como si cada palabra revelada súbitamente absorbiera la calidez de su aliento. No. No. Esto no es lo que quiero. Gritó, pero su voz se perdió en un eco lejano. El libro, indiferente a su desesperación, se abría lentamente ante él, mostrando una ilustración grotesca de un ritual oscuro. Un círculo rodeado de figuras esqueléticas, todas con ojos vacíos que parecían seguirlo. Era un sacrificio. No un sacrificio cualquiera, sino uno que requería un vínculo familiar. Su estómago se retorció al comprender que esa figura, en el centro del ritual, se parecía a su madre. ¿Qué has hecho, Carlos? Murmuraron las sombras, el murmullo aumentando con cada latido del libro. Esto es solo el comienzo. A medida que el pánico se apoderaba de él, Carlos se sintió atraído hacia la imagen, como si ésta lo llamara con la promesa de respuestas, una mezcla de horror y fascinación que lo mantenía fijo en su lugar. El brillo del libro parecía susurrar nombres, palabras de poder que resonaban en su mente. De repente, en medio de la confusión, pronunció un nombre. Matilde, no sabía por qué lo había dicho. Y cuando las palabras salieron de sus labios, la luz del libro estalló en un destello blanquecino y la figura oscura apareció ante él, más imponente que antes. Ella es la clave. Ella te contará lo que necesitas saber, dijo la figura. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, eran cavidades oscuras,
Pero aún así cargaban un peso penetrante que lo llenó de miedo. ¿Vas a seguirla por el sendero del sacrificio o a permanecer aquí y aceptar tu peor pesadilla? Sin dudarlo, Carlos dio un paso atrás. No puedo. No puedo hacerle daño a ella. Pero las sombras a su alrededor comenzaron a reír, un sonido hondo y grotesco que caló en sus huesos. Tú ya le has hecho daño al elegir entrar aquí, rieron al unísono, el terror lo invadió. En su mente, la pregunta era clara, había elegido un camino del que no podría escapar. De repente, las luces del cuarto comenzaron a apagarse de uno en uno, sumiendo todo en una penumbra que parecía empujarle hacia una verdad siniestra. Acarició el libro en un impulso, y de repente, las imágenes comenzaron a moverse como un mal sueño. Sus ojos se encontraron con la figura de su madre, visiblemente angustiada. La visión se hizo más nítida, y Carlos pudo escuchar su llanto. Ayúdame, hijo. La súplica desgarrada atravesó la oscuridad, y el corazón de Carlos se detuvo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó él, con la voz temblorosa, un hilo de esperanza surgiendo de aquel mar de desespero. Traza el círculo. Con el símbolo que aquí ves, dijo la figura oscura, señalando el libro con un dedo que parecía irse desvaneciendo. Carlos sintió que perdía el control. Pero ¿qué pasaría si el costo fuera demasiado alto? Mientras su mente giraba y giraba, una sombra más siniestra tomó forma detrás de él. Un frío palpable lo envolvió como una serpiente, arremolinándose en su espalda. Sin pensarlo más, y sintiendo que el tiempo se agotaba, se volvió hacia el libro una vez más, pero esta vez, decidido a seguir el camino que había comenzado, pese a su naturaleza incierta y oscura, de pronto, todo captó su atención. En la esquina del libro, se dibujó un nuevo mensaje: el sacrificio debe ser total o no será nada. La angustia pulsaba en su pecho mientras se preparaba para trazar el símbolo. Su respiración era un eco tembloroso en la oscuridad. ¿Qué he hecho? ¿A dónde me llevará esto? Mientras trazaba el símbolo en el aire, el cuarto tembló y una risa estruendosa resonó, apoyando el peso de su elección. En ese mismo instante, percibió que algo se rompía dentro de él. La decisión estaba tomada y las sombras giraban a su alrededor, cantando melodías de terror y promesas, pero antes de que pudiera contemplar la magnitud de su sacrificio, sintió una presencia ahogante detrás de él, y una voz helada susurró: «Bienvenido a tu perdición». Y así, el horrible eco del grito de su madre resonó en su mente. ¿Qué había desatado y qué sombras aterradoras se avecinaban para cobrar su precio? Carlos sentía el frío calar en sus huesos. A pesar de la oscuridad que lo envolvía, la figura oscura parecía alardear de su presencia. Se giró lentamente, consciente de que cada segundo podía significar la vida o la muerte de su madre, y de sí mismo. El altar vibraba mientras las voces de los espíritus flotaban por el aire, presionándolo hacia el suelo como una carga pesada. «Ayúdame, hijo». El lamento de su madre retumbaba en sus oídos, y el impulso de romper la maldición se aferraba a su corazón como una soga. «¿Qué más quieres de mí?», gritó Carlos, su voz desgarrada y llena de desesperación. «Ya he sacrificado tanto, por favor, dímelo». La sombra que lo había atormentado se alzó, y una risa grotesca resonó en el ambiente. «Tu sacrificio será total o no será nada», murmuró con un tono burlón, como si disfrutara del horror que veía en los ojos de Carlos. Las sombras danzaban en el aire, y él sintió el entorno vibrar a su alrededor. Sin otra opción, Carlos cerró los ojos, preparándose para enfrentar la verdad. En su mente, recordó las enseñanzas de su madre, esos momentos de calidez y amor, así como el dolor y la tristeza que la habían envuelto en los días oscuros de su vida. Era momento de dar un paso al frente. Con cada palabra que pronunció para trazar el símbolo en el aire, el cuarto explotó en una mezcla de luces y sombras. El brillo del altar pareció consumir la oscuridad, y su corazón palpitaba con la fuerza de cada aliento que tomaba. El poder ancestral corría por sus venas, una conexión irrompible con su linaje y el sacrificio que estaba a punto de realizar. Con desesperación, pronunció el nombre de su madre, Matilde. Las sombras se agitaron, y un viento gélido lo envolvió, pero su voz resonó con fuerza. El círculo se formó en el aire, tiempo y espacio doblándose a su alrededor.
Carlos sintió que algo lo abrazaba, una energía que desataba los miedos más profundos. A medida que el último trazo se cerraba, sintió que una parte de él se separaba, desvaneciéndose en un océano de luces. No, gritó, sintiendo la batalla ardiente en su interior. Pero era demasiado tarde. La bruja había conjurado un hechizo y el sacrificio se hizo palpable, una visión estalló ante él. Imágenes de su familia, de su madre en un rincón oscuro del altar, un reflejo de agonía y esperanza. Carlos comprendió que liberar a su madre no sería solo sacrificar su bienestar, significaba abrir una puerta a un tormento que nunca imaginó. El aire se volvió espeso y comenzó a arrastrarlo hacia el altar. La verdad siempre duele, susurró la sombra. Pero es más sabroso cuando se paga con dolor. Se acabó. Carlos bramó. Con toda su fuerza, levantó las manos y se enfrentó a la oscuridad. No me detendré. No más. Con un grito desgarrador, la luz del altar estalló en 1000 destellos. Cada recuerdo lo envolvió, las risas, las lágrimas, el amor incondicional. Las sombras comenzaron a disolverse, llenando el aire con ecos de libertad. Las figuras familiares emergieron, espectros de luz, sonriendo mientras recuperaban su forma. Nadie seré una víctima más, dijo Carlos, deseando que cada palabra atravesara la penumbra, un acto de rebeldía contra el destino que había tratado de imponerle la bruja. Todo lo que había temido estaba diluyéndose, la luz devorando la oscuridad, el poder se multiplicó en su interior. Fue un momento de claridad, un instante que se sintió eterno. Finalmente, vio a su madre, distendida, humana, con el rostro reflejando la luz del nuevo amanecer. Carlos, susurró, el eco de su voz vibrando en el aire mientras la oscuridad se desvanecía, pero la sonrisa de la bruja aparecía en cada sombra que se disipaba, un recordatorio de que el juego nunca había terminado. Tal vez no hoy, murmuró antes de desaparecer entre el humo, dejando un último eco de risa. Carlos sintió que las sombras caían. El aire helado se tornó tibio, y con un suspiro liberador, abrázase a su madre. Lo hiciste, le dijo ella con lágrimas en los ojos, un abrazo que llenó cada rincón de su alma. Mientras la luz fulgurante se desvanecía, Carlos supo que su viaje aún no había terminado. Las sombras, aunque debilitadas, siempre acecharían. Pero ahora, había reclamado su destino. El horror había sido enfrentado, y en su corazón, un nuevo amanecer se gestaba, transformando el miedo en valentía. Carlos se giró hacia el horizonte, la brisa suave acariciando su rostro. Había ganado, pero a un costo. Estaba listo para enfrentarse a lo que viniera, con su familia a su lado, enfrentándose juntos a las sombras del pasado y del futuro. Nunca volvería a ser el mismo. Pero ahora sabía, sin duda, que la verdadera fuerza se encuentra en la luz que portamos dentro. Y en la conexión con aquellos a quienes amamos. La bruja podría haberlo intentado, pero jamás los podría separar. Era el momento de reconstruir su vida, y con cada paso, apretar aún más la mano de su madre. Porque la batalla contra el horror no era el final, apenas era el principio de una nueva historia, llena de esperanza. Necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas la oportunidad de ser parte de nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar todo lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta contundente conclusión. Recuerda, solo los verdaderos fans apoyan a sus creadores. No esperes ni un segundo más para hacerlo.